Amados hermanos, continuamos entonces el estudio de la Confesión de Fe de Filadelfia 1742, ahora con su capítulo 32 sobre el tema de la Cena del Señor, una ordenanza de gran importancia que se mantiene exactamente igual a la Confesión de Londres 1689, la Confesión de Savoy en 1656 y la Confesión de Westminster 1646. Este capítulo tiene una estructura muy básica, por así decirlo. Artículo 1 y 2 nos va a plantear qué es y qué no es la Santa Cena, la Cena del Señor. Artículo 3 y 4 nos va a plantear cuáles son los elementos que se utilizan en la Santa Cena. Artículos 5 y 6, cuál es la relación de los elementos de la cena con aquello que representan, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el artículo 7 y 8, quienes pueden y quienes no pueden participar de la Cena del Señor. Es básico, ese es el meollo, acá la estructura de este capítulo. ¿Por qué dedicar un capítulo de 8 artículos a este tema? La Cena del Señor es una ordenanza de gran importancia y a lo largo de la historia de la iglesia es importante siempre mencionar el contexto histórico que se encontraba, porque tanto Londres como Filadelfia, que quiso mantener su estructura, se confeccionaron a la luz de un contexto histórico particular. A lo largo de la historia, la Santa Cena era el eje fundamental del culto público. Cuando usted va a la historia de la iglesia primitiva, el eje central alrededor de lo que giraba el culto era el altar de comunión, era la Cena del Señor, era la fiesta del ágape, donde se participaba de la Eucaristía, que lo que significa es dar gracias por los elementos. Ese era el centro, no era la predicación de la palabra como sucedió después de la Reforma. Lo que se recordaba en la Santa Cena, de hecho, era nuestra participación en el cuerpo y en la sangre del Cristo resucitado, no en el sacrificio per se. El domingo de reunión, por eso la Santa Cena es la cena dominical o la cena que le pertenece al Señor, según Pablo en 1 Corintios capítulo 11, es la cena del Señor, también llamada, o se le puede traducir también desde el original, la cena dominical. Se celebraba el domingo a la caída de la tarde para conmemorar precisamente los eventos de la muerte, pero sobre todas las cosas, la resurrección de Cristo. Se celebraba la resurrección y esto lo vemos en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 20, versículo 7 dice que Pablo y su equipo misionero llegan a Troade, y el primer día de la semana se reunieron con los hermanos para partir el pan, esto era celebrar la cena. Y de hecho, ahí hay un detalle para aquellos que dicen solamente se debe celebrar una vez al año, pero bueno. Ese primer día de la semana se reunieron para partir el pan y Pablo estuvo hablando toda la tarde, noche, disertando hasta la mañana. Y sucedió el famoso evento de Eutico. Se celebraba todos los domingos, era el centro del culto. Después vino a ser la predicación de la palabra y la Santa Cena se vino a variar, pero a lo largo del tiempo, bajo el catolicismo romano, la Eucaristía pasó a considerarse un instrumento o un medio de salvación, cuando la persona, o para ser más preciso, por el medio del cual Dios provee gracia salvadora. En el sistema sacramentalista católico romano, la persona es salva por fe y, porque sí se cree que es salvo por fe, la fe fundamental, y el uso diligente de los sacramentos ofrecidos por la iglesia,
que comenzaban con el bautismo que te limpiaba del pecado original, luego venía la primera comunión, esta comunión es la primera Eucaristía, y así reiteradamente a través de la misa, la penitencia y el resto de los sacramentos de la iglesia hasta llegar a la extrema unción. La persona iba acumulando méritos, iba acumulando justicia personal que lo hacía salvo. Se le había dado un elemento místico a partir de la alta edad media, siglos 9, 10 y 11. Se le había dado un elemento místico a la cena del Señor, conocido como la doctrina de la transubstanciación. Se le había dado, se había separado o abolido el uso de el vino. Al pueblo no se comulgaba en ambas especies, se decía así. Fue establecido así por el primer concilio de Letrán y por el concilio de Constanza, que el pueblo, de hecho eso le costó la vida a Juan Hus en Bohemia en el siglo XIV, el pueblo no participaba, o siglo XV, perdón, el pueblo no participaba de la copa, porque era la sangre de Cristo, por la unción del sacerdote, la oración del sacerdote, la sustancia, aunque los elementos externos siguieran siendo iguales, la sustancia se convertía en la sangre del Señor, y por ende no se podía derramar, el sacerdote lo hacía de espaldas, y de ella solamente bebían los sacerdotes, mientras que el pueblo solamente participaba del pan. A todo eso estaba en el contexto de la Reforma de Martín Lutero, y eso estaba todavía en el siglo XVII, cuando se crea la Confesión de Westminster, la Confesión de Londres. De hecho se mantiene íntegra la misma estructura, y eso estaba también en el siglo XVIII. De hecho se había enfatizado recientemente, un año antes, a la elaboración de la Confesión de Filadelfia, y todavía está hoy la doctrina de la transubstanciación, aunque después del Concilio Vaticano II se permite al pueblo católico romano participar de ambas especies, al menos una. Pero esa es la denuncia que se hace acá, aparte de la adoración de los elementos y del uso indiscriminado que se hacía de ellos. La Santa Cena fue también un objeto de disputa en la Reforma. Podemos recordar el concordato de Marburgo, aquella reunión que se dio entre los dos grandes exponentes de la Reforma, que eran Martín Lutero en Wittenberg y Ulrich Zwinglio en Zúrich, Suiza, y cómo coincidieron estos dos grandes reformadores de la primera generación, coincidieron en 9 de los 10 puntos expuestos, y tuvieron diferencias en el tema de la cena, porque Lutero insistía en la presencia real del cuerpo de Cristo, aunque no la transubstanciación, o sería llamada después esa doctrina la consubstanciación, que el cuerpo y la sangre del Señor estaban al lado, alrededor de los elementos que presentaba, mientras que Zwinglio creía que simplemente era un memorial, era un recordatorio. Ojo, ninguna de las dos posturas es correcta, no es compartida por la tradición bautista particular, que bebe más bien de la interpretación de Calvino. Respecto a la cena, que fue un punto medio. Calvino, de hecho, siempre se piensa que es un extremista, para nada. Calvino dice ni un simple memorial, ni una presencia física de los elementos. Hay una presencia real, pero espiritual. La Santa Cena también fue elemento de conflicto que llevó al cisma del 1054 entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental, precisamente por el tema de los elementos. Entonces, esto es un tema de gran importancia, y que se le da gran importancia. Fue la última ordenanza del Señor, y se le da de gran importancia en las Escrituras. Entonces, vamos a considerar, habiendo visto un poco de historia, vamos a considerar primeramente los artículos 1 y 2. ¿Qué es y qué no es la Cena del Señor? Y esto es importante, si me lo permiten, también porque en el tiempo presente, la Cena del Señor, y esto lo digo con cierta convicción personal,
es válido mencionar. La cena del Señor es uno de los elementos que más daño ha sufrido, tanto por el abandono de elementos tradicionales, por la simple idea de que es un memorial, o tanto por romper su relación en la comunión del cuerpo de Cristo, algunos que celebran cenas particulares en las casas, como aquellos que aíslan o alargan los servicios de la cena del Señor para los cultos, o lo hacen rápido, 15 minutos al terminar, repartimos galleta, jugo de uva, pan, celebramos la cena. Esa falta de reverencia en la cena del Señor, esa falta de reverencia, de respeto, de devoción en el momento de celebrar la cena, es el otro extremo que las confesiones no apoyan. Un extremo es la idolatría, el sacramentalismo. Otro extremo es la irreverencia, el tenerlo como una cosa sin importancia, como también se hace con el bautismo, como una trivialidad más. Y eso es importante también en el contexto reformado moderno. Se enfatiza correctamente, no puedo decir que se sobreenfatiza, nunca se enfatiza demasiado la importancia de la predicación de la palabra, pero en detrimento de la importancia de las ordenanzas y de su aplicación en una forma correcta. Eso es importante recalcarlo. Es importante ir a la Escritura y revisar, porque en la participación común, en el ejercicio consciente, reverente de las ordenanzas, como se nos ordena en la Escritura, está en gran grado nuestra vida espiritual como iglesia y como comunidad. Esto es importante. Las ordenanzas no son en vano, son las únicas 2 ordenanzas que nosotros creemos ha dado el Señor, o 3 si se considera la imposición de manos, pero esta no es separable de la ordenanza del bautismo. Entonces, ahora sí, yendo a nuestro texto, es importante considerar, vamos a ver en primer lugar, ¿qué es la cena del Señor? La cena del Señor del Señor Jesús fue instituida por Él mismo. O sea, en primer lugar, es una institución. Es una institución, es una ordenanza, es un mandato. Fue instituida por Él mismo la noche en que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que se deben a Él, y para un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. ¡Wow! Así consideraban los puritanos, bautistas, los creyentes en Norteamérica, la cena del Señor. Ese era el concepto que se tenía. Como decía, es una institución, fue instituida por Él mismo, una institución personal de Cristo. Cristo solamente dejó 2 instituciones, 2 ordenanzas, la cena y el bautismo. Fue instituida por Él mismo la noche que fue entregado. La cena es la última institución, cuando en medio de la celebración de la Pascua, Cristo rompe los protocolos y establece un nuevo elemento que no sustituye la Pascua. Eso es importante mencionarlo. La cena no se hizo como sustituto de la Pascua. Eso es importante. La Pascua era una vez al año. El sustituto de la Pascua es Cristo. El fin de la Pascua, donde la Pascua apuntaba, es Cristo. La cena no es nuestra Pascua. Eso es importante porque Pablo lo menciona. Ya nuestra Pascua fue sacrificada. Pablo lo menciona en 1 Corintios 5. 6 capítulos antes de introducir el tema de la cena, y Pablo nunca contrasta la cena con la Pascua, y Jesús tampoco lo hace. Es importante recordarlo. La Pascua apuntaba al sacrificio de Cristo. La cena también, pero en retrospectiva, y son otros elementos, y es otro el mandato, otras las circunstancias. La Pascua es Cristo, no la cena del Señor.
Fue instituida por él mismo en la noche en que fue entregado. Eso es importante. Él tomó el tiempo de su última noche para dejar una última enseñanza, que fue la institución de la cena, para que se observara en sus iglesias. Importante, porque lamentablemente la cena del Señor se ha tomado como un elemento, se ha banalizado, vamos a usar una palabra clara, y se ha utilizado en bodas. Yo personalmente he sido testigo de ese hecho lamentable. Se ha usado en bodas, no sé con qué fin. Se ha usado o se ha mandado por familias particulares para que celebren. Sobre todo sucedió en pandemia. Y uno puede juzgar, la pandemia es una circunstancia particular, bueno, pero no, a la verdad no. Para que se observara en sus iglesias, en las iglesias locales reunidas. Es importante tenerlo presente. Hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a dejar? Hasta el fin del mundo. No es una trivialidad. Ese es el mandato instituido por el Señor para ser observada en sus iglesias, practicada en sus iglesias hasta el fin del mundo. ¿Con qué fin? Punto número 1. Para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. En los elementos de la cena, por eso los que comulgamos, los que participamos de la cena y los que presentamos la cena, pastores, debemos hacer que el pueblo tenga esto en mente. Con la cena del Señor nosotros recordamos, y en la cena del Señor se nos manifiesta visualmente. De hecho, es junto al bautismo los únicos elementos visuales que el Señor estableció para presentarnos el Evangelio. El Evangelio de la muerte de Cristo. Los únicos elementos visuales. No es obra de teatro, no es películas, no es... Solo hay 2 elementos visuales y son estas ordenanzas. Para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. En él, el sacrificio de su muerte, en los elementos, el sacrificio de su muerte se hace real, presente, para que lo tengamos en mente. Primer punto, recordar, visualizar, percibir. En segundo punto, para la confirmación de los creyentes, para la confirmación de la fe de los creyentes en los beneficios de la misma, o sea, de la muerte de Cristo. Cuando participamos de esos elementos con limpia conciencia, somos confirmados en la fe. Nuestra fe es fortalecida, no es un simple memorial. Es un recuerdo, pero no es un simple recuerdo. Hay un valor espiritual. Nuestra fe es fortalecida por medio de la presencia del cuerpo y la sangre del Señor en sentido espiritual, en los elementos. Somos fortalecidos con el Evangelio físico, transmitido, comunicado a nosotros por la obra del Espíritu Santo. Sí somos creyentes por medio de los elementos. Repito, a través de esos elementos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos comunica, nos fortalece, nos bendice con la gracia de Dios para fortalecer nuestra vida espiritual al participar de esos elementos, para confirmarnos en la fe, en los beneficios de la muerte de Cristo, que son la salvación, la redención, la adopción, la justificación, la santificación. Todos los beneficios que nosotros podemos pensar y meditar de la muerte de Cristo nos son confirmados a nuestra vida por medio de los elementos. Para nuestra alimentación espiritual, en tercer lugar, para nuestra alimentación espiritual y crecimiento en el Señor. O sea, somos alimentados espiritualmente. Eso no es simplemente recordar con la mente. Hay aquí un valor espiritual detrás. Para nuestra alimentación espiritual y crecimiento en el Señor. ¿Quién crece más?
No, porque por participar de la cena del Señor vamos a acumular méritos, vamos a ser más salvos. No, pero ¿quién crece más en santidad? Y por participar de la cena del Señor vamos a crecer más. Sí. Sí, uno, porque es una cuestión de obediencia. Primer punto. El Señor lo ordenó y yo obedezco. Dos, en el sentido en que participemos de una manera apropiada, más adelante el capítulo va a hacer referencia a la forma en que debemos hacerlo, somos fortalecidos espiritualmente. Es un crecimiento en nuestra vida. Podemos leer las exposiciones que los puritanos hacían sobre el tema de la cena del Señor. Para nuestra alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le debemos a Él. ¿Vieron? Esta es la relación con Cristo. Con ellos renovamos nuestro compromiso. Porque en el momento de la cena, más adelante, otra vez se va a ver, hacemos memoria de nuestros pecados, hacemos memoria del sacrificio de Cristo en favor nuestro. Nos arrepentimos, renovamos nuestra fe y nuestro compromiso con el Señor. Amados hermanos, esto no es algo trivial, no es un ejercicio vano, no es una mera cosa que se hace por 15 minutos, 2 veces al año y ya está, se acabó. Para hacer un vínculo, por último, para hacer un vínculo, es una prenda, por eso es la cena de comunión. Para hacer un vínculo y una prenda, una garantía de nuestra comunión con el Señor, porque estamos participando de su sangre, del pacto en su sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, bebed de ella todos. Bebed de la copa, de hecho, es importante analizar, estudiar eso. Y este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido, comed de él. Tenemos comunión con el sacrificio de Cristo, o sea, nosotros somos beneficiarios de ese sacrificio. Eso es importante mencionarlo. Con él estamos recordando que Cristo murió por mí y yo participo de su muerte. Eso es importante. Y como todos participamos de la misma copa, del mismo pan, estamos demostrando que todos tenemos un mismo Señor, que todos tenemos una misma unidad de fe y comunión, aunque seamos de distintas confesiones. Particularmente, esto es válido mencionarlo, es importante recordar la historia. Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan, visitó Roma en una ocasión bajo el obispado de Anacleto, si mal no recuerdo, para discutir el tema de la fecha de celebración de la Pascua, porque Oriente tenía una costumbre de celebrar la Pascua 14 de Nisan, fecha que cayera, mientras que Occidente, Roma, tenía la costumbre de celebrar la Pascua de domingo a domingo. Y en esa doctrina, y estoy hablando del siglo II, fue una de las primeras discusiones de la Iglesia, y en esa doctrina ambos obispos no se pudieron poner de acuerdo. Nunca hubo un acuerdo entre Oriente y Occidente al respecto, en el tema de la celebración de Semana Santa. De hecho, Semana Santa está desde el siglo II. Pero de todas maneras, inteligentemente mostraron que esa diferencia no era irreparable o no era divisiva entre ellos, porque Policarpo celebró una cena del Señor en la iglesia en Roma, ofició la cena del Señor en la iglesia en Roma y participaron de ella. O sea, es una muestra que a pesar de las diferencias, los cristianos estamos unidos, los verdaderos cristianos, estamos unidos en la esencia, que es la que Cristo murió por nosotros. Es una muestra de nuestra comunión. Eso es importante. Entonces, considerar brevemente algunos textos. Texto clásico para esto, 1 Corintios 11 del 23 al 26. Pablo dice: desde unos versículos antes, dice: cuando pues os reunís vosotros como iglesia,
cuando nos reunimos como iglesia. Desde el verso 18 está mencionando esto. Esto no es comer la cena dominical. Ahí lo dice en el griego, la cena que le pertenece al Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, se hacía esto en medio de una celebración, y unos tienen hambre, otros se embriagan. Nota, el vino que participaba no era jugo, era vino que embriagaba. Solo pequeña nota. Porque yo recibí del Señor, ahora sí dice Pablo en el verso 23, lo que también os he enseñado, que el Señor la noche en que fue entregada tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber dado gracias diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre. Importante. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, comiereis este pan y bebiereis esta copa para el pueblo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y en el capítulo 10 dice algo similar. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Es importante el significado. Esto es mi cuerpo, hágalo en memoria de mí. No es un simple memorial, no es una transustanciación. Más adelante vamos a ver acerca de esto. Hechos 27 dice, y otros textos además, como mencionábamos, es el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. O sea, se partió el pan a la tarde. En el capítulo 2, cuando la iglesia es fundada, dice que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan pasó a significar eso de celebrar la cena del Señor. Así también, para estudio personal, el texto menciona Juan capítulo 6 a partir del verso 29. Es una porción muy importante que refleja nuestra profunda unidad con Cristo. Y los textos donde el Señor oficializa verdaderamente los elementos en Marcos 14, 24 al 25, Lucas 22 del 17 al 22, varios lugares más. Ahora, ¿qué no es la cena del Señor? Vimos lo que es una declaración formal. Esto mantiene la misma óptica que la iglesia solía mantener. Se declara la doctrina oficial, se declara lo que es correcto y entonces se rechaza el error. Punto 2. En esta ordenanza, ¿cuál es el error que la iglesia corrige aquí, o cuál es el error que la iglesia rechaza? En esta ordenanza Cristo no es ofrecido a su Padre. La enseñanza católica romana es que Cristo es una vez más ofrecido por el oficio de un sacerdote como un sacrificio incruento. O sea, por supuesto, que no le provoca ningún dolor al Señor, pero un sacrificio.
una vez más, Cristo es una vez más presentado y sacrificado por un sacerdote cada misa. No es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión de los pecados, ni de los vivos ni de los muertos. Porque con ese sacrificio de la misa, la Iglesia Católica enseña, todavía es un dogma católico, que los que participan, ese sacrificio una vez más opera como el sacrificio de Cristo para la redención de los pecados que participan, así de los vivos como de los muertos que están en el purgatorio. Por eso se hacen misas en nombre de los muertos, se ofician misas por los muertos. Y lo podemos ver cada vez que la Iglesia canoniza a un santo, se hace una misa en su honor. La Iglesia Católica Romana. Falsa iglesia a propósito. Sino que solamente es un memorial, un recuerdo de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz una sola vez y para siempre. O sea, otra vez repito, no es que sea un simple memorial, porque el resto del capítulo afirma otra cosa, sino que en contraste con la doctrina católico-romana de que se repite un sacrificio, dice que esto es solamente no es un sacrificio, es un memorial del único sacrificio que Cristo hizo de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez y para siempre. Juan 19:30, Cristo dijo, consumado es, se acabó, no hay más sacrificios. Hebreos 9:25 al 28. Esto es importante recordarlo una y otra vez. No para ofrecerse muchas veces, dice Hebreos, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Se acabó. Por eso Dios promete en los profetas que en un día Él quitaría el pecado. Ya lo hizo. Ya lo hizo. En la cruz. Lo dice Hebreos. Una sola vez y para siempre para quitar de en medio el pecado. Ya el pecado no genera interferencia entre Dios y los hombres. Entre Dios y su pueblo. Por tanto, con su sacrificio Él quitó de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y volverá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bueno, capítulo 10, no es el tema. En esta voluntad somos santificados, capítulo 10, verso 10. En esta voluntad, la voluntad del Padre, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, insiste Hebreos en esto, una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, perfectos delante de Dios, por supuesto, perfectos para siempre a los santificados.
delante de Dios son perfectos aquellos que están siendo santificados por el Espíritu Santo. Continúa diciendo: Mateo 26, Hebreos 13 del 10 al 16, ya que seguimos en Hebreos. Del 10 al 16 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Nosotros tenemos un altar, un objeto o un lugar de adoración del cual no participan los que sirven a la sombra, los que sirven a lo viejo, los que se tratan de acercar a Dios por otros medios que no sea Cristo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. De esa misma, por lo cual también Jesús fue para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza. Eso es lo que se le ofrece a Dios. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios agradan a Dios. Esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Así que, si Cristo es una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por él mismo. Así que, y concluye entonces, el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es sumamente abominable, usa ese término, sumamente abominable e injurioso para con el sacrificio mismo de Cristo, que es la única propiciación, fue el único sacrificio que cubrió los pecados. Eso es propiciar, que hizo propicio o que satisfizo la ira de Dios, hizo a Dios propicio a nosotros. La única propiciación por todos, quitó de en medio el pecado, por todos los pecados de los escogidos, del pueblo. Y no lo digo yo, lo leímos en Hebreos. Esto es importante que lo tengamos presente, amados hermanos, que es y que no es en ninguna manera. Acá se rechaza el dogma católico romano, pero, y es válido también mencionarlo, hay un rechazo implícito a los que banalizan la cena del Señor, a los que idolatran la cena del Señor, a los que rompen algo del significado de la cena. Esa es la declaración de lo que la cena es, y no es de ninguna manera ni un sacrificio real donde Cristo es ofrecido al Padre, ni es algo para que participemos en nuestros hogares con nuestras esposas e hijos. Es una muestra de comunión para ser observada en la iglesia. Ni es algo para oficiar en bodas, ni nada por el estilo. Es importante que recordemos esto para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Así que gracias le damos al Señor por su verdad, que es bíblica, no simplemente por lo declarado en la confesión. Es una verdad bíblica, lo confesado.